Durante los últimos días, el mundo entero ha vuelto a mirar hacia Medio Oriente con una mezcla de tensión, incertidumbre y temor. Mientras los titulares hablan de negociaciones entre Estados Unidos e Irán, detrás de esas conversaciones ocurre algo que es bastante complejo, que es mucho más allá que simples reuniones diplomáticas. El interés manifestado por Estados Unidos es evitar que Irán tenga armamento nuclear enriqueciendo uranio. Pero por su parte, Irán define el tratamiento de uranio como un programa civil y energético. Todo el mundo sabe que mientras más alto es el nivel de enriquecimiento de uranio, más cerca queda el material de ser usado en una bomba nuclear. Y eso justamente es lo que preocupa a Estados Unidos. También le preocupa a Israel y a gran parte de Occidente. Pero al mismo tiempo, Irán acusa años de sanciones económicas, aislamiento financiero y presión internacional. Exige el levantamiento de sanciones, recuperar acceso a recursos congelados y garantías de que un eventual acuerdo no volverá a romperse, como ocurrió cuando Estados Unidos abandonó el acuerdo nuclear firmado años atrás, por el creciente tratamiento que hace Irán del uranio. Ambos países dicen buscar estabilidad y paz, mientras simultáneamente se amenazan. Permanentemente están haciendo esa amenaza. Estados Unidos despliega portaaviones, submarinos nucleares y aumenta presencia militar en la zona. Irán, por su parte, responde fortaleciendo sus sistemas estratégicos, realizando ejercicios militares y advirtiendo que cualquier ataque tendrá consecuencias graves en toda la región. Y lo más impresionante es que estas conversaciones ni siquiera ocurren normalmente cara a cara. Muchas veces son mediadores internacionales quienes transmiten mensajes entre ambos gobiernos. Y para hacer la cosa más crítica, alrededor del conflicto comienzan a aparecer otros nombres que aumentan todavía más la tensión mundial. Ya sabemos que Israel está incluido en el conflicto. Rusia también empieza a aparecer en el conflicto. China, ojo con eso. Hezbollah, Yemen, Siria. Bueno, y una gran cantidad de grupos armados regionales que son los que Irán sostiene. Y, por supuesto, el creciente y permanente temor sobre el estrecho de Hormuz, que creo que en estos días se abrió nuevamente. Una de las rutas petroleras más importantes del planeta. Si este punto llegara a cerrarse o entrar en conflicto abierto y permanente, el impacto económico mundial sería todavía más gigantesco. Entonces el escenario que hoy vive el planeta es extremadamente delicado. Las potencias hablan de diálogo, pero se preparan para la guerra. Hablan de acuerdos, mientras despliegan armamento. Hablan de paz, mientras todos intentan negociar desde posiciones de fuerza. Y el mundo, todos nosotros observamos otra vez con la sensación incómoda de estar mirando una olla a presión que permanentemente aumenta la temperatura mientras las grandes potencias intentan evitar que una chispa termine desencadenando algo muchísimo más grande. Pero como lo hacemos siempre, en este programa vamos a ver qué dice la Biblia. Pero antes de entrar en materia, quisiera invitarlos. Estamos con este programa iniciando una nueva serie de programas donde, junto con ponernos al día del quehacer nacional e internacional, iremos viendo programa a programa los atributos de Dios. Siempre es importante y necesario conocer a Dios. De ahí la necesidad de entrar en esta serie de programas. Interesante, por ejemplo, saber que cada atributo de Dios comienza en Él y termina en la cruz. Es muy interesante, lo vamos a ir desglosando poco a poco. Volviendo al punto. En programas anteriores hemos hablado de la ONU y su rol frente a la guerra. Parecía que luego de los horrores de la Segunda Guerra Mundial estábamos decididos a no repetir la masacre. Sin embargo, hoy en pleno 2026, una vez más estamos al borde de un gran conflicto. ¿Por qué llegamos a este punto otra vez? ¿Por qué la humanidad, que recuerda con dolor sus tragedias, vuelve a construir nuevas amenazas? Porque el problema del hombre nunca ha sido solamente político, militar o económico. El problema del hombre es más profundo. Jeremías 17:9, un pasaje que vamos a ocupar, ya lo he dicho, esto lo vamos a ocupar varias veces. 17:9 dice: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Hasta ahí el pasaje. La Biblia desnuda al ser humano en su interior y lo confronta con la realidad. Los conflictos no están enmarcados en sistemas de ninguna especie. Aparecen el orgullo, la ambición, el temor, el deseo de dominar, el odio y la desconfianza. Todo viene de dentro del corazón del hombre. La incapacidad del hombre de vivir en paz, incluso teniendo memoria de lo que la violencia produce.
Y en esta parte comenzamos con los atributos de Dios. En ese clima, bajo esta permanente incapacidad del hombre de vivir en paz, comenzamos a conocer a Dios. Salmo 115:3 dice: nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Hasta ahí el pasaje. Este versículo afirma uno de los atributos más importantes de Dios, su soberanía absoluta. Uno de los atributos más difíciles de comprender, de aceptar en toda su magnitud. Incluso en círculos cristianos cuesta mucho aceptar todo lo que la soberanía de Dios significa. El Salmo contrasta al Dios vivo de Israel con los ídolos de las naciones. Si usted lee el Salmo completo, el Salmo 115, va a entender lo que le estoy diciendo. Los ídolos tienen boca, ojos, oídos, manos y pies, pero no hablan, no oyen, no actúan y no caminan, son objetos fabricados por manos humanas. En cambio, el Dios verdadero no está limitado por la tierra ni por la voluntad humana. Está en los cielos, expresión que comunica autoridad, trascendencia y gobierno supremo. Cuando dice todo lo que quiso ha hecho, no está diciendo que Dios actúa caprichosamente, sino que su voluntad no puede ser frustrada. Dios no desea algo y luego descubre que no puede hacerlo. No depende de permisos, recursos, circunstancias ni fuerzas externas. Lo que Él determina, lo hace. Este texto enseña que Dios no es un ser débil que observa la historia sin poder intervenir. Él gobierna, Él decide, Él permite, Él limita, Él ejecuta su propósito. Así entonces, Salmo 115:3 nos muestra que Dios no observa la historia desde lejos, sorprendido por lo que ocurre. No hay crisis internacional que escape a su conocimiento, no hay movimiento militar que altere su autoridad, no hay potencia nuclear que compita con su poder. La Biblia presenta a Dios como soberano, gobernando, sosteniendo, permitiendo, limitando, dirigiendo la historia hacia un propósito. Y eso aparece incluso en medio de los imperios más violentos de la antigüedad. ¿Lo recuerda? Lo hemos visto en otros programas. Asiria, Babilonia, Grecia, Roma. Todos parecían invencibles, todos parecían definitivos. Y todos terminaron cayendo, porque el poder humano siempre tiene límite, pero la soberanía de Dios, no. Daniel 2:21 dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Hasta ahí el pasaje. Eso significa que detrás del movimiento de la historia existe una autoridad superior. Donald Trump, Benjamin Netanyahu, Vladimir Putin, Xi Jinping, etc. Todos estos líderes poderosos, cada uno con sus propias motivaciones, sus proyectos y anhelos, sin embargo, solo son piezas de movimientos necesarios para el plan del dueño del planeta, de Dios. Ahora, junto con la soberanía, quiero mostrarle otro atributo, la paciencia de Dios. Porque si Dios es santo y justo, una pregunta aparece inmediatamente: ¿por qué soporta tanto mal? ¿Por qué la humanidad sigue existiendo después de tanta violencia? ¿Por qué Dios permite que el hombre siga avanzando incluso después de producir tanto sufrimiento? Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hasta ahí el pasaje. Dios, el soberano, no es un espectador indiferente. No significa que aprueba la maldad, solo significa que ante la expectativa de un juicio con resultado eterno, Dios resuelve ser paciente para evitar la condenación de pecadores. Dios soporta la rebelión humana y da tiempo para el arrepentimiento. Eso es la paciencia. Incluso cuando el ser humano insistió, insiste e insistirá en rebelarse permanentemente contra él, Dios en su paciencia da tiempo para que todos procedan al arrepentimiento, para que se salven, para que ninguno vaya a la condenación. Es curioso que el mismo hombre que teme una guerra nuclear vive todos los días en rebelión contra Dios. El hombre quiere paz mundial, pero no tiene paz con Dios. Quiere terminar con la violencia, pero dentro de sí mismo produce orgullo, odio, mentira, egoísmo y pecado. Así entonces, la Biblia muestra que el problema más profundo del ser humano no es solamente una guerra entre países, es una guerra espiritual. Romanos 3:10 al 12 dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hasta ahí el pasaje. Querido amigo, la crisis humana no es geopolítica, la verdadera crisis humana es la
rebelión del ser humano hacia Dios. Hoy hablamos sobre dos atributos de Dios, la soberanía y la paciencia. En su soberanía Dios resuelve sin presiones, sin temores, con total y absoluta libertad, porque Él es dueño y amo y Señor, lo que significa que no le debe nada a nadie, que no tiene más compromiso que con Él mismo. En ese marco, siendo el dueño y soberano, ve cómo las cosas ocurren, algunas las orquesta, algunas las permite, pero lo más importante para nosotros es que Dios resuelve involucrarse en nuestros problemas y traza un plan. Desde la creación del hombre y la caída en pecado por parte de Adán y Eva, trazó un camino a seguir que va desde justamente esa caída, pasando por Abraham, Isaac y Jacob para dar paso a Israel, y desde Israel traer a Jesús, el Salvador del mundo. No lo olviden de los nombres, Emmanuel, Dios con nosotros. Nadie lo obligó, no había fuerza externa que lo comprometiera. En su soberanía, Dios trazó este plan, el que se va ejecutando paso a paso, lo vamos viendo mientras va avanzando la historia. Los gobiernos, las guerras, las hambrunas, las injusticias, los conflictos, todo está escrito. Algunas planificadas por Dios, otras orquestadas por Él y otras solo permitidas por Él, pero todo está bajo su control absoluto. Dios es soberano. ¿Podemos entenderlo todo y tener buenas explicaciones para todo? No, absolutamente no. Pero sí podemos confiar total y plenamente en su soberanía. Si Dios tiene el control, podemos estar seguros y tranquilos. Piense usted si el mundo lo gobernara Donald Trump, o si fuera Vladimir Putin el que gobernara el mundo, o Kim Jong-un. ¿Qué tan tranquilo estaría usted? Yo creo que no tanto, pero no se trata de ello. No podemos ni siquiera pensar en una comparación de este tipo. Sería hasta ofensivo con Dios. El punto es que sí podemos confiar plenamente en Dios porque es Dios y es soberano. Y el segundo atributo que vimos es la paciencia. Y aquí quiero darle una buena noticia, porque la soberanía de Dios no se manifestó solo gobernando la historia, se manifestó entrando en ella. Y aquel varón, Juan 1:14 dice, y aquel varón fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hasta ahí el pasaje. Dios entra en el mundo humano, sin presión externa, resuelve entrar en la historia de su propio mundo y entra de forma física. En un mundo lleno de violencia, ¿se acuerda del Imperio Romano? De corrupción, de injusticia. Dios entra en la historia, en la persona de Jesús, no para conquistar a Roma militarmente, no para fundar un sistema político o fundar una religión, sino para resolver el problema más profundo del hombre, el pecado. Ya lo hablamos en este programa y en todos los programas decimos lo mismo. El hombre vive bajo una profunda rebelión a la ley de Dios. Esa rebelión se puede resumir en la palabra pecado. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hasta ahí el pasaje. Dos cosas importantes aprendemos de este pasaje. Por un lado, todos los habitantes del mundo somos pecadores. Todos somos parte de esa rebelión. Cual más, cual menos. La Biblia nos acusa a todos de estar en pecado. Si usted, mi amigo, me dice que se encomienda todos los días al de arriba o que siempre da gracias a Dios por todo, debe saber que sí, que usted también es culpable de pecado. Y en segundo lugar, todos los pecadores están destituidos de la gloria de Dios. Qué malas noticias nos trae este pasaje. Todos somos pecadores y producto de ese pecado todos estamos destituidos de la gloria de Dios, es decir, expuestos a juicio, porque el pecado será castigado, porque Dios no ignora el mal, porque Dios en su paciencia ha soportado durante siglos la rebelión humana. Pero la buena noticia que le ofrecí aparece aquí en un tercer atributo que vamos a conversar en este programa, es el amor. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hasta ahí el pasaje. El castigo, ese al que cada ser humano está expuesto, cae sobre Cristo y no inmediatamente sobre el hombre. Así entonces, toda vez que usted quiera preguntar por qué Dios no hace algo con tanto dolor o tanta injusticia, a contar de hoy ya tiene la respuesta. Dios es soberano,
Algunas cosas las hace, algunas las permite y podemos confiar en la soberanía de Dios. Pero también yo le hago una pregunta. ¿Por qué Dios mató a su propio hijo? Nunca hizo maldad, siempre hizo solo el bien. Pues por amor es lo que acabo de leer en el pasaje. Porque Dios no se alegra en castigar, lo que no significa que no vaya a hacerlo. La misma cruz de Jesús es evidencia suficiente que a Dios no le tiembla la mano a la hora de impartir justicia. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hasta ahí el pasaje. Hoy usted, querido amigo, nuevamente está en un cruce de caminos. El que cree en Jesús será salvo, pero si hoy rechaza creer, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre usted. ¿Qué hará usted con Jesús? Que Dios le bendiga.